La brisa marina, con su persistente aroma a salitre y misterio, acariciaba mi rostro mientras contemplaba la extensión azul que se fundía con el horizonte. Había transcurrido un tiempo considerable desde que dejé atrás el nido familiar, un vacío que se había llenado lentamente con el esfuerzo y la determinación. Mis manos, ahora curtidas por el trabajo y la perseverancia, sostenían las llaves de esta nueva vida, de este refugio que había construido ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Recuerdo vívidamente la primera vez que pisé esta tierra, un terreno baldío y prometedor que muchos consideraron una quimera. Mis padres, con esa condescendencia tan característica, habían emitido sus juicios, sus advertencias veladas sobre la imprudencia de mis ambiciones. «Es demasiado para ti, hijo», había dicho mi padre, su voz cargada de una preocupación que, en retrospectiva, me parece más un reflejo de sus propias limitaciones. Mi madre, por su parte, se limitaba a suspirar, un sonido que resonaba en mi memoria como un eco de decepción. Ahora, el sol de la tarde bañaba las paredes de mi hogar, una estructura que irradiaba solidez y paz. No era ostentosa, pero cada rincón hablaba de mi esfuerzo, de las noches en vela y de las incontables horas dedicadas a dar forma a esta realidad. En el interior, las paredes desnudas de aquella época habían dado paso a lienzos que narraban historias, a muebles que invitaban al descanso y a una atmósfera de serenidad que antes solo existía en mis sueños más profundos. Caminé hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica del océano. La calma que sentía era un bálsamo para heridas antiguas, para esas cicatrices invisibles que la indiferencia familiar había dejado. El teléfono móvil antiguo que guardaba en mi bolsillo vibró, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de mi hermano, solicitando un pequeño favor. La ironía de la situación me provocó una sonrisa amarga. El favor, sin duda, vendría acompañado de una súplica, de una necesidad que ellos, en su momento, nunca se dignaron a ofrecerme. El tiempo, ese juez implacable, había dictado su veredicto. El mensaje de mi hermano, un simple texto a la pantalla de mi teléfono móvil antiguo, era un recordatorio punzante de la dinámica familiar que había intentado dejar atrás. «Hola, hermano. ¿Podrías secarnos una mano? Papá tuvo un pequeño percance y necesitamos liquidez urgente. Te lo agradeceríamos mucho». La frialdad del mensaje, la ausencia de cualquier atisbo de empatía o reconocimiento por mi propio camino, me golpeó con la fuerza de una ola inesperada. Liquidez urgent. Siempre era lo mismo. Cuando las cosas iban bien, yo era el hijo descarriado, el que había elegido un camino incierto y solitario. Cuando las dificultades apretaban, de repente yo era el hermano, el recurso al que acudir. Caminé de regreso al interior de la casa, dejando atrás la brisa marina que ahora me parecía un poco menos consoladora. El sol de la tarde, que antes bañaba todo con una luz dorada y prometedora, ahora proyectaba sombras alargadas que parecían acentuar la melancolía que me embargaba. Me senté en el sofá de terciopelo color crema, un mueble que había elegido personalmente, cada fibra, cada costura, una elección consciente alejada de las imposiciones y los gustos ajenos. Recordé las innumerables veces que me senté en sofás ajenos, sintiéndome fuera de lugar, un extraño en mi propia familia. La casa, mi refugio, mi fortaleza, se sentía a la vez como un santuario y como un recordatorio constante de lo que había costado llegar hasta aquí. Cada objeto, cada mueble, cada lienzo colgado en las paredes, era un testimonio silencioso de mi lucha. Había aprendido a confiar en mi instinto, a valorar mi propio criterio por encima de las opiniones de aquellos que supuestamente debían ser mi pilar. La experiencia me había enseñado a discernir entre la preocupación genuina y el paternalismo disfrazado de consejo. Me levanté y me dirigí a la pequeña biblioteca empotrada en una de las paredes. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros, un consuelo que siempre había encontrado en la lectura. Había pasado horas aquí, buscando respuestas, inspiración, o simplemente un escape de la realidad que a menudo se sentía asfixiante. Mi mirada se detuvo en una sección particular, donde guardaba los documentos que habían marcado el inicio de mi independencia. Allí, entre facturas y contratos, descansaba el contrato de inversión original de Innovaciones Morales, el germen de todo esto. Lo había conservado no como un trofeo, sino como un ancla, un recordatorio tangible de que había sido capaz de forjar mi propio destino, incluso cuando las voces del pasado intentaban silenciarme. Volví a mirar el teléfono. El mensaje seguía allí, esperando una respuesta. Podía sentir la tentación, la vieja costumbre de ceder, de intentar complacer, de buscar esa esquiva aprobación que nunca llegó. Pero la imagen de esta casa, de la paz que había construido, de la persona en la que me había convertido, era un escudo más fuerte de lo que imaginaba. La gratitud, cuando llegaba,
Debía ser sincera, no una exigencia nacida de la necesidad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos. Era un espectáculo que antes compartía con la esperanza de una mirada cómplice, de un reconocimiento. Ahora, lo contemplaba en soledad, pero con una serenidad que era solo mía. La brisa marina traía consigo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa, un murmullo constante que hablaba de ciclos, de cambios, de la impermanencia de todas las cosas, incluso de las heridas. Tomé una decisión. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, redacté una respuesta corta y directa. Lamento escuchar lo de papá. Espero que se recupere pronto. Sin embargo, en este momento no puedo ayudarles. He construido mi vida con mucho esfuerzo y no puedo ponerla en riesgo. Envié el mensaje. No había rencor, solo una constatación de la realidad. El tiempo, ese juez implacable, me había dado la razón. Había llegado el momento de protegerme a mí mismo, de honrar el camino que había recorrido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche. El silencio se instaló en la casa, denso y cargado de la resonancia de mi decisión. La brisa marina, que antes me parecía un bálsamo, ahora traía consigo un eco distante de las olas, un murmullo que me recordaba la naturaleza cíclica de las cosas, la impermanencia incluso de las heridas más profundas. Mi respuesta, enviada con una calma que me sorprendió, se sentía como el cierre de un capítulo, no solo en mi relación familiar, sino en la forma en que yo mismo me percibía. Ya no era el hijo necesitado de aprobación, el que se conformaba con las migajas de afecto. Me levanté del sofá de terciopelo color crema, la textura suave bajo mis manos un recordatorio de las elecciones conscientes que había hecho. Cada mueble, cada lienzo que adornaba las paredes, era un testimonio silencioso de mi perseverancia, de las noches de desvelo y de los sacrificios que me habían traído hasta aquí. La casa, mi santuario, mi fortaleza, se sentía más sólida que nunca. Había aprendido a confiar en mi instinto, a valorar mi propio criterio por encima de las opiniones de aquellos que, en su momento, debían haber sido mi pilar. La experiencia me había curtido, enseñándome a discernir entre la preocupación genuina y el paternalismo disfrazado de consejo. Caminé hacia la pequeña biblioteca empotrada, mis dedos rozando los lomos de los libros. La lectura siempre había sido mi refugio, un lugar donde encontrar respuestas, inspiración o simplemente un escape de la realidad que a menudo se sentía asfixiante. Mi mirada se detuvo en una sección particular, donde guardaba los documentos que habían marcado el inicio de mi independencia. Allí, entre facturas y contratos, descansaba el contrato de inversión original de Innovaciones Morales. Lo había conservado no como un trofeo, sino como un ancla, un recordatorio tangible de que había sido capaz de forjar mi propio destino, incluso cuando las voces del pasado intentaban silenciarme. El sol de la tarde se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos. Era un espectáculo que antes compartía con la esperanza de una mirada cómplice, de un reconocimiento. Ahora, lo contemplaba en soledad, pero con una serenidad que era solo mía. La brisa marina, que antes traía consigo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa, ahora me susurraba una verdad simple. La vida sigue, los ciclos continúan, y las heridas, con el tiempo y el cuidado adecuado, pueden sanar. Decidí que era hora de un cambio de aires, de alejarme del eco de esa llamada. Cogí las llaves de la mansión, un gesto que se sentía más como un acto de reafirmación que como una huida. La mansión, un proyecto ambicioso que había iniciado con la misma determinación con la que construí mi primera casa, representaba una nueva etapa, un nivel superior de mis logros. No era solo un edificio. Era la materialización de una visión, la prueba de que los límites solo existen si uno se permite imponerlos. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi mirada se posó en un viejo álbum de fotos familiares que yacía sobre una mesita auxiliar. Había estado allí, en ese mismo lugar, durante semanas, acumulando polvo, un mudo testigo de mi distancia. Por un instante, la tentación de abrirlo, de sumergirme en los recuerdos de tiempos más simples, me asaltó. Pero la imagen de mi familia, tal como era ahora, me detuvo. No había espacio para la nostalgia en este momento. El pasado, con sus luces y sombras, había forjado al hombre que era hoy, pero mi futuro me esperaba, intacto y prometedor. Salí de la casa, el aire fresco de la tarde llenando mis pulmones. El sonido de las olas se hizo más presente, un recordatorio constante de la inmensidad del mundo y de las posibilidades que aún albergaba. Las llaves de la mansión, pesadas en mi mano, no eran solo un símbolo de propiedad, sino de responsabilidad y de la capacidad de construir, de crear, de prosperar. El camino había sido arduo,
lleno de obstáculos y decepciones, pero también de triunfos y de una profunda satisfacción personal. Y ahora, con cada paso que daba, me alejaba de las sombras del pasado, adentrándome en la luz de un futuro que yo mismo había construido. La noche comenzaba a caer, y con ella, una nueva sensación de paz y propósito. El aire fresco de la tarde, cargado con el aroma salino del mar, me recibió al salir de la casa. Las llaves de la mansión, frías y pesadas en mi mano, eran un tangible recordatorio de mi independencia, de la fortaleza que había construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. El sol, ya en declive, pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo que antes anhelaba compartir, buscando una aprobación tácita en la mirada de mi familia. Ahora, lo contemplaba en la soledad de mi propia compañía, una soledad que, curiosamente, se sentía menos vacía que cualquier compañía forzada. El camino hacia la mansión era un trayecto que había recorrido innumerables veces, pero hoy, cada curva del asfalto, cada árbol que bordeaba la carretera, parecía tener un significado renovado. Tomé una decisión. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, redacté una respuesta corta y directa. Lamento escuchar lo de papá. Espero que se recupere pronto. Sin embargo, en este momento no puedo ayudarles. He construido mi vida con mucho esfuerzo y no puedo ponerla en riesgo. Envié el mensaje. No había rencor, solo una constatación de la realidad. El tiempo, ese juez implacable, me había dado la razón. Había llegado el momento de protegerme a mí mismo, de honrar el camino que había recorrido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche. El silencio se instaló en la casa, denso y cargado de la resonancia de mi decisión. La brisa marina, que antes me parecía un bálsamo, ahora traía consigo un eco distante de las olas, un murmullo que me recordaba la naturaleza cíclica de las cosas, la impermanencia incluso de las heridas más profundas. Mi respuesta, enviada con una calma que me sorprendió, se sentía como el cierre de un capítulo, no solo en mi relación familiar, sino la forma en que yo mismo me percibía. Ya no era el hijo necesitado de aprobación, el que se conformaba con las migajas de afecto. Me levanté del sofá de terciopelo color crema, la textura suave bajo mis manos un recordatorio de las elecciones conscientes que había hecho. Cada mueble, cada lienzo que adornaba las paredes, era un testimonio silencioso de mi perseverancia, de las noches de desvelo y de los sacrificios que me habían traído hasta aquí. La casa, mi santuario, mi fortaleza, se sentía más sólida que nunca. Había aprendido a confiar en mi instinto, a valorar mi propio criterio por encima de las opiniones de aquellos que, en su momento, debían haber sido mi pilar. La experiencia me había curtido, enseñándome a discernir entre la preocupación genuina y el paternalismo disfrazado de consejo. Caminé hacia la pequeña biblioteca empotrada, mis dedos rozando los lomos de los libros. La lectura siempre había sido mi refugio, un lugar donde encontrar respuestas, inspiración o simplemente un escape de la realidad que a menudo se sentía asfixiante. Mi mirada se detuvo en una sección particular, donde guardaba los documentos que habían marcado el inicio de mi independencia. Allí, entre facturas y contratos, descansaba el contrato de inversión original de Innovaciones Morales. Lo había conservado no como un trofeo, sino como un ancla, un recordatorio tangible de que había sido capaz de forjar mi propio destino, incluso cuando las voces del pasado intentaban silenciarme. El sol de la tarde se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos. Era un espectáculo que antes compartía con la esperanza de una mirada cómplice, de un reconocimiento. Ahora, lo contemplaba en soledad, pero con una serenidad que era solo mía. La brisa marina, que antes traía consigo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa, ahora me susurraba una verdad simple. La vida sigue, los ciclos continúan, y las heridas, con el tiempo y el cuidado adecuado, pueden sanar. Decidí que era hora de un cambio de aires, de alejarme del eco de esa llamada. Cogí las llaves de la mansión, un gesto que se sentía más como un acto de reafirmación que como una huida. La mansión, un proyecto ambicioso que había iniciado con la misma determinación con la que construí mi primera casa, representaba una nueva etapa, un nivel superior de mis logros. No era solo un edificio, era la materialización de una visión, la prueba de que los límites solo existen si uno se permite imponerlos. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi mirada se posó en un viejo álbum de fotos familiares que yacía sobre una mesita auxiliar. Había estado allí, en ese mismo lugar, durante semanas, acumulando polvo, un mudo testigo de mi distancia. Por un instante, la tentación de abrirlo, de sumergirme en los recuerdos de tiempos más simples, me asaltó. Pero la imagen de mi familia, tal como era ahora, me detuvo.
No había espacio para la nostalgia en este momento. El pasado, con sus luces y sombras, había forjado al hombre que era hoy, pero mi futuro me esperaba, intacto y prometedor. Salí de la casa, el aire fresco de la tarde llenando mis pulmones. El sonido de las olas se hizo más presente, un recordatorio constante de la inmensidad del mundo y de las posibilidades que aún albergaba. Las llaves de la mansión, pesadas en mi mano, no eran solo un símbolo de propiedad, sino de responsabilidad y de la capacidad de construir, de crear, de prosperar. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos y decepciones, pero también de triunfos y de una profunda satisfacción personal. Y ahora, con cada paso que daba, me alejaba de las sombras del pasado, adentrándome en la luz de un futuro que yo mismo había construido. La noche comenzaba a caer, y con ella, una nueva sensación de paz y propósito. El aire fresco de la tarde, cargado con el aroma salino del mar, me recibió al salir de la casa. Las llaves de la mansión, frías y pesadas en mi mano, eran un tangible recordatorio de mi independencia, de la fortaleza que había construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. El sol, ya en declive, pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo que antes anhelaba compartir, buscando una aprobación tácita en la mirada de mi familia. Ahora, lo contemplaba en la soledad de mi propia compañía, una soledad que, curiosamente, se sentía menos vacía que cualquier compañía forzada. El camino hacia la mansión era un trayecto que había recorrido innumerables veces, pero hoy, cada curva del asfalto, cada árbol que bordeaba la carretera, parecía tener un significado renovado. Había aprendido a navegar esas aguas, a adaptarme a las corrientes, a encontrar mi propio rumbo. La mansión era solo una etapa más en ese viaje, un espacio donde podía seguir creciendo, creando y, sobre todo, viviendo en mis propios términos. La calma que sentía ahora era el resultado de años de esfuerzo, de autodescubrimiento y de la firme convicción de que merecía la paz y la felicidad que había construido para mí mismo. El estudio se convirtió en mi refugio. La luz cálida de la lámpara de escritorio acariciaba los documentos esparcidos, testimonios de un presente que yo mismo había edificado. El silencio de la mansión era un bálsamo, un contraste marcado con el bullicio incesante de las expectativas ajenas que solían rodearme. Me senté en mi sillón de cuero, la textura familiar bajo mis manos, y mi mirada vagó por las estanterías repletas de libros, cada uno una puerta a un mundo distinto, un reflejo de mi sed insaciable de conocimiento y crecimiento. Había pasado una década desde que las llamadas de mi familia se volvieron más frecuentes, más exigentes, marcadas por esa sutil pero persistente necesidad de mi ayuda, de mi liquidez, como la llamaban ahora. La llamada de mi hermano, esa petición tan cruda y desprovista de afecto, resonaba aún en mi mente. No era la primera vez, ni mucho menos. Pero esta vez, algo había cambiado. La distancia que había construido, no solo física sino emocional, me había otorgado una perspectiva diferente. Ya no era aquel joven que buscaba desesperadamente la aprobación familiar, el que se sentía culpable por tener ambiciones propias. La experiencia me había enseñado a discernir entre el apoyo genuino y la dependencia encubierta. Había aprendido que el amor, cuando es verdadero, no se mide en transacciones financieras ni en demandas urgentes. Tomé con mis dedos el viejo teléfono móvil que descansaba sobre la mesa. Un objeto de un pasado no tan lejano, pero que se sentía ahora como una reliquia de otra vida. Lo encendí, la pantalla parpadeando con una luz tenue. No había mensajes nuevos de ellos, solo el eco de las últimas conversaciones, grabadas en mi memoria. Revisé mis contactos, mi dedo deteniéndose en el nombre de Elena. Ella, al menos, había comprendido la necesidad de buscar un camino propio, de liberarse de las cadenas invisibles que ataban a nuestra familia. Recordé con una punzada de melancolía el sobrecerrado con la carta de renuncia de Elena a la herencia familiar. Un acto de valentía que en su momento me pareció radical, pero que ahora entendía como un acto de profunda autoconciencia. Ella había sabido poner límites, algo que yo, en mi afán por mantener la paz familiar, había tardado mucho más en aprender. El aroma a madera pulida y flores frescas que impregnaba el aire me trajo de vuelta al presente. La mansión era un santuario, un espacio construido no solo con ladrillos y cemento, sino con la firmeza de mis decisiones y la resiliencia forjada en la adversidad. Miré a través de la ventana, observando cómo las últimas luces del crepúsculo pintaban el cielo con tonos violáceos. Era un espectáculo que antes anhelaba compartir, buscando una aprobación tácita en la mirada de mi familia. Ahora, lo contemplaba en la soledad de mi propia compañía, una soledad que, curiosamente, se sentía menos vacía que cualquier compañía forzada. Había llegado el momento de honrar esa lección, de permitir que las viejas heridas sanaran,
no con la presencia física de quienes las habían infligido, sino con la fuerza de mi propia autovaloración. El camino había sido arduo, pero cada paso me había acercado a este lugar, a esta paz interior. La noche se había adentrado, y con ella, una quietud que solo la soledad elegida puede ofrecer. El viejo teléfono móvil, testigo mudo de tantas conversaciones tensas, reposaba en mi mano. Era un ancla a un pasado que, si bien había sido doloroso, me había moldeado. Cada llamada perdida, cada mensaje evasivo, cada excusa formulada para evitar la confrontación directa, todo ello había contribuido a la fortaleza que ahora sentía. Ya no buscaba el consuelo en la comunicación con quienes habían hecho de mi vida un campo de batalla emocional. Había aprendido a encontrar mi propia voz y, sobre todo, a escucharla. Un leve crujido en el suelo me sacó de mis pensamientos. Provenía del pasillo exterior. El corazón me dio un vuelco, una reacción instintiva a años de alerta constante. Pero al asomarme, solo encontré la penumbra habitual y el silencio reconfortante de mi hogar. Era solo el eco de viejas costumbres, la sombra de una desconfianza que tardaría en disiparse por completo. La mansión, con sus muros sólidos y su atmósfera de paz, era mi santuario. Un lugar donde las puertas no se abrían sin mi consentimiento, donde las interrupciones eran invitadas y no intrusiones. Me dirigí a la cocina, buscando algo que mitigara la sed que la introspección a menudo dejaba. La luz tenue del exterior se filtraba por los ventanales, creando un juego de sombras danzantes sobre las superficies pulidas. Recordé la vez que Elena me había regalado. Lo llevaba puesto, casi como un amuleto, en aquella época en que la esperanza de reconciliación aún me guiaba. Ahora, el collar descansaba en una pequeña caja de terciopelo, un recuerdo de una amistad que, a diferencia de los lazos de sangre, había sido capaz de evolucionar y respetarse. Elena entendía la necesidad de trazar líneas, de proteger el propio espacio vital. Había aprendido a navegar esas aguas, a adaptarme a las corrientes, a encontrar mi propio rumbo. La mansión era solo una etapa más en ese viaje, un espacio donde podía seguir creciendo, creando y, sobre todo, viviendo en mis propios términos. La calma que sentía ahora era el resultado de años de esfuerzo, de autodescubrimiento y de la firme convicción de que merecía la paz y la felicidad que había construido para mí mismo. El estudio se convirtió en mi refugio. La luz cálida de la lámpara de escritorio acariciaba los documentos esparcidos, testimonios de un presente que yo mismo había edificado. El silencio de la mansión era un bálsamo, un contraste marcado con el bullicio incesante de las expectativas ajenas que solían rodearme. Me senté en mi sillón de cuero, la textura familiar bajo mis manos, y mi mirada vagó por las estanterías repletas de libros, cada uno una puerta a un mundo distinto, un reflejo de mi sed insaciable de conocimiento y crecimiento. Había pasado una década desde que las llamadas de mi familia se volvieron más frecuentes, más exigentes, marcadas por esa sutil pero persistente necesidad de mi ayuda, de mi liquidez, como la llamaban ahora. La llamada de mi hermano, esa petición tan cruda y desprovista de afecto, resonaba aún en mi mente. No era la primera vez, ni mucho menos. Pero esta vez, algo había cambiado. La distancia que había construido, no solo física sino emocional, me había otorgado una perspectiva diferente. Ya no era aquel joven que buscaba desesperadamente la aprobación familiar, el que se sentía culpable por tener ambiciones propias. La experiencia me había enseñado a discernir entre el apoyo genuino y la dependencia encubierta. Había aprendido que el amor, cuando es verdadero, no se mide en transacciones financieras ni en demandas urgentes. Tomé con mis dedos el viejo teléfono móvil que descansaba sobre la mesa. Un objeto de un pasado no tan lejano, pero que se sentía ahora como una reliquia de otra vida. Lo encendí, la pantalla parpadeando con una luz tenue. No había mensajes nuevos de ellos, solo el eco de las últimas conversaciones, grabadas en mi memoria. Revisé mis contactos, mi dedo deteniéndose en el nombre de Elena. Ella, al menos, había comprendido la necesidad de buscar un camino propio, de liberarse de las cadenas invisibles que ataban a nuestra familia. Recordé con una punzada de melancolía el sobrecerrado con la carta de renuncia de Elena a la herencia familiar. Un acto de valentía que en su momento me pareció radical, pero que ahora entendía como un acto de profunda autoconciencia. Ella había sabido poner límites, algo que yo, en mi afán por mantener la paz familiar, había tardado mucho más en aprender. El aroma a madera pulida y flores frescas que impregnaba el aire me trajo de vuelta al presente. La mansión era un santuario, un espacio construido no solo con ladrillos y cemento, sino con la firmeza de mis decisiones y la resiliencia forjada en la adversidad. Miré a través de la ventana,
observando cómo las últimas luces del crepúsculo pintaban el cielo con tonos violáceos. Era un espectáculo que antes anhelaba compartir, buscando una aprobación tácita en la mirada de mi familia. Ahora, lo contemplaba en la soledad de mi propia compañía, una soledad que, curiosamente, se sentía menos vacía que cualquier compañía forzada. Había llegado el momento de honrar esa lección, de permitir que las viejas heridas sanaran, no con la presencia física de quienes las habían infligido, sino con la fuerza de mi propia autovaloración. El camino había sido arduo, pero cada paso me había acercado a este lugar, a esta paz interior. La noche se había adentrado, y con ella, una quietud que solo la soledad elegida puede ofrecer. El viejo teléfono móvil, testigo mudo de tantas conversaciones tensas, reposaba en mi mano. Era un ancla a un pasado que, si bien había sido doloroso, me había moldeado. Cada llamada perdida, cada mensaje evasivo, cada excusa formulada para evitar la confrontación directa, todo ello había contribuido a la fortaleza que ahora sentía. Ya no buscaba el consuelo en la comunicación con quienes habían hecho de mi vida un campo de batalla emocional. Había aprendido a encontrar mi propia voz y, sobre todo, a escucharla. Un leve crujido en el suelo me sacó de mis pensamientos. Provenía del pasillo exterior. El corazón me dio un vuelco, una reacción instintiva a años de alerta constante. Pero al asomarme, solo encontré la penumbra habitual y el silencio reconfortante de mi hogar. Era solo el eco de viejas costumbres, la sombra de una desconfianza que tardaría en disiparse por completo. La mansión, con sus muros sólidos y su atmósfera de paz, era mi santuario. Un lugar donde las puertas no se abrían sin mi consentimiento, donde las interrupciones eran invitadas y no intrusiones. Me dirigí a la cocina, buscando algo que mitigara la sed que la introspección a menudo dejaba. La luz tenue del exterior se filtraba por los ventanales, creando un juego de sombras danzantes sobre las superficies pulidas. Recordé la vez que Elena me había regalado. Lo llevaba puesto, casi como un amuleto, en aquella época en que la esperanza de reconciliación aún me guiaba. Ahora, el collar descansaba en una pequeña caja de terciopelo, un recuerdo de una amistad que, a diferencia de los lazos de sangre, había sido capaz de evolucionar y respetarse. Elena entendía la necesidad de trazar líneas, de proteger el propio espacio vital. Me levanté y caminé hacia el estudio. La luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales, bañando la habitación en un resplandor plateado. Sobre el escritorio de roble macizo, descansaba el viejo teléfono móvil. Lo tomé, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Era un objeto cargado de historia, un portal a conversaciones que preferiría olvidar, pero que, paradójicamente, me habían forjado. Cada llamada perdida, cada mensaje evasivo, cada excusa para evitar la confrontación directa, todo ello había sido parte del largo y arduo camino hacia la autosuficiencia. Ya no buscaba el consuelo en la comunicación con aquellos que habían convertido mi vida en un campo de batalla emocional. Había aprendido a encontrar mi propia voz y, lo más importante, a escucharla. Un leve crujido en el suelo me sobresaltó. Provenía del pasillo exterior. Mi corazón dio un vuelco, una reacción instintiva a años de alerta constante. Era el eco de viejas costumbres, la sombra de una desconfianza que, a pesar de mi santuario, tardaría en disiparse por completo. Al asomarme, solo encontré la penumbra habitual y el silencio reconfortante de mi hogar. Era solo el viento colándose por alguna rendija, o quizás, solo mi propia mente jugándome una mala pasada. Regresé al sillón, sintiendo el peso de los años y las experiencias. Recordé la vez que Elena me había regalado aquel collar. Lo llevaba puesto casi a diario en aquella época, un amuleto en medio de la tormenta. Ahora, el collar de plata con un pequeño dije de corazón descansaba en su caja de terciopelo, un recuerdo de una amistad que, a diferencia de los lazos de sangre, había sido capaz de evolucionar y respetarse. Elena entendía la necesidad de trazar líneas, de proteger el propio espacio vital. Su renuncia a la herencia familiar, aquel sobrecerrado que contenía su carta de renuncia, había sido un faro de valentía en medio de mi propia confusión. Ella había navegado las aguas turbulentas de nuestra familia con una claridad que yo envidiaba. La noche avanzaba y con ella, una nueva determinación comenzaba a aflorar. Había aprendido a construir mi propia fortaleza, a encontrar la paz en la soledad elegida. La mansión, con sus muros sólidos y su atmósfera de calma, era mi santuario. Un lugar donde las puertas no se abrían sin mi consentimiento, donde las interrupciones eran invitadas y no intrusiones. La lección de la autosuficiencia, de la independencia emocional, era la más valiosa que había aprendido. Y esta mansión, este silencio, esta paz,
eran la prueba tangible de que nunca es demasiado tarde para construir la vida que uno merece, incluso cuando los cimientos originales parecían haber sido diseñados para el fracaso. El camino había sido largo, pero cada paso, por doloroso que fuera, me había conducido a este momento de serena fortaleza. La noche continuaba su lento desfile, y yo, envuelto en la penumbra de mi estudio, sentía como la fortaleza que había edificado comenzaba a resquebrajarse, no por una amenaza externa, sino por la insidiosa invasión de recuerdos. El aroma del té, antes reconfortante, ahora parecía un velo tenue sobre una realidad más cruda. La soledad, que había elegido como escudo, se transformaba en un peso opresivo. Cada crujido de la vieja mansión, cada sombra danzante en las paredes, se convertía en un eco de las voces que me habían herido. Me levanté del sillón, la tela desgastada crujiendo bajo mi peso, y me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad, antes un consuelo distante, ahora parecían burlarse de mi aislamiento. Recordé la última vez que mi hermano había llamado, su voz teñida de una falsa urgencia, una súplica velada que buscaba más mi fortuna que mi afecto. El viejo teléfono móvil, testigo mudo de tantas interacciones vacías, reposaba sobre el escritorio. Lo tomé, su frialdad metálica un contraste con el calor que una vez busqué en vano en esas conversaciones. Cada llamada perdida, cada mensaje evasivo, cada excusa elaborada para evitar la confrontación honesta, todo ello había sido parte del largo y arduo camino hacia esta autosuficiencia. Había aprendido a encontrar mi propia voz, y lo más importante, a escucharla por encima del estruendo familiar. Un suspiro se escapó de mis labios. La serenidad que había buscado parecía esquiva, una quimera en la vasta extensión de esta casa. Había deseado la paz, pero la paz, me daba cuenta ahora, no era la ausencia de ruido, sino la capacidad de ignorarlo. Y yo, a pesar de mis esfuerzos, aún escuchaba los ecos. La valentía de Elena, su decisión de renunciar a la herencia familiar, aquel sobrecerrado que contenía su carta, resonaba en mi mente. Ella había navegado las turbulentas aguas de nuestra familia con una claridad que yo aún luchaba por alcanzar. Su amistad, un faro en mi propia confusión, me recordaba la importancia de trazar líneas, de proteger el propio espacio vital. Me dirigí hacia la bodega, la oscuridad invitándome a un silencio más profundo. Allí, entre las hileras de botellas, una me llamó la atención, la botella de cava Brut Nature que guardaba para una ocasión especial. La contemplé, pensando en el futuro. Quizás la próxima vez que la abriera, sería para compartirla con alguien que valorara mi presencia por sí misma, no por lo que poseía. La lección de la autosuficiencia, de la independencia emocional, era la más valiosa. Esta mansión, este silencio, esta paz, eran la prueba tangible de que nunca es demasiado tarde para construir la vida que uno merece, incluso cuando los cimientos originales parecían diseñados para el fracaso. El camino había sido arduo, pero cada paso, por doloroso que fuera, me había conducido a este momento de serena fortaleza. Aún así, la noche se sentía larga, y el peso de los años, de las decepciones, se posaba sobre mis hombros como un manto pesado. La bodega olía a tierra húmeda y a promesas añejas. El frío de la piedra calaba hasta los huesos, un contraste bienvenido con la opresión de la noche anterior. La botella de cava Brut Nature, aún envuelta en su papel protector, era un recordatorio tangible de que, a pesar de las cicatrices, la vida seguía su curso, ofreciendo momentos de celebración, aunque aún estuvieran por llegar. La contemplé un instante más, sopesando la idea de abrirla ahora, de ahogar la melancolía con burbujas efervescentes. Pero no. El ritual de la celebración merecía ser compartido, no un acto solitario de consuelo. Guardé la botella de nuevo en su lugar, sintiendo una punzada de resignación, pero también una pizca de esperanza. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. La luz matutina, a diferencia de la plata fantasmal de la luna, traía consigo una claridad que disipaba las sombras de la noche. Me dirigí a la cocina. El crujido familiar de las tablas del suelo bajo mis pies era un sonido reconfortante, un ancla en la inmensidad de la mansión. Preparé un café negro, fuerte, amargo. Necesitaba algo que me sacudiera, que me devolviera a la realidad de mi propia fortaleza. Mientras el aroma del café llenaba el aire, mi mente vagaba hacia conversaciones pasadas, hacia las palabras hirientes que se habían clavado como espinas en mi memoria. Recordé la última cena familiar a la que asistí. La tensión era palpable, un campo minado de reproches no dichos y miradas cargadas de resentimiento. Mi madre, con su habitual aire de mártir, lanzaba indirectas venenosas que apuntaban directamente a mis decisiones, a mi independencia. Mi padre, sumido en su propio mutismo,
Asentía con la cabeza, cómplice tácito de la tortura emocional. Mi hermano, siempre el favorito, se pavoneaba con una arrogancia que me revolvía el estómago. En aquella época, buscaba desesperadamente su aprobación, anhelaba un atisbo de afecto genuino. Ahora, solo sentía una profunda y amarga decepción. La llamada de Elena, aquella que recibí poco después de mudarme a la mansión, resonó en mi memoria. Su voz, siempre cálida y comprensiva, me había ofrecido un bálsamo para las heridas aún abiertas. Me contó sobre su propia lucha, sobre cómo había decidido distanciarse de las dinámicas tóxicas de la familia, de su firme decisión de no dejarse consumir por la codicia y el resentimiento que parecían manar de nuestros parientes. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse, me dijo, y esas palabras habían sido un faro en mi propia oscuridad. Ella entendía la necesidad de preservar la propia cordura, de construir un espacio seguro donde el alma pudiera sanar. Su valentía al renunciar a la herencia familiar, ese sobrecerrado que contenía su carta, era un testimonio de su integridad, una lección silenciosa de dignidad que yo había absorbido con gratitud. El café estaba listo. Tomé la taza humeante entre mis manos, sintiendo calor reconfortante. El sol ya se elevaba por completo, proyectando largas sombras a través de los ventanales. La mansión, mi santuario, se sentía menos como una fortaleza y más como un refugio. Un lugar donde las cicatrices podían curarse, donde la soledad elegida era un bálsamo, no una condena. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de reconstruirse a pesar de él. El camino había sido arduo, lleno de tropiezos y desilusiones, pero cada paso, por doloroso que fuera, me había conducido a este momento de serena determinación. La vida, a pesar de las embestidas de un pasado que se negaba a desaparecer por completo, se presentaba ahora con un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de mi propia voluntad. El café, amargo y reconfortante, me ancló a la realidad del presente. El amanecer pintaba el cielo con una paleta de colores suaves, disipando las sombras que habían dominado la noche. La mansión, mi santuario, se revelaba ahora bajo una luz más amable, menos opresiva. Ya no se sentía como una fortaleza inexpugnable contra el mundo, sino como un refugio para el alma. Había recorrido un largo camino desde aquella época en la que buscaba desesperadamente la aprobación de mi familia, anhelando un atisbo de afecto genuino que nunca llegó. Ahora, solo quedaba la amarga decepción, pero también una serena fortaleza forjada en la soledad y la autoconfianza. Recordé la llamada de Elena, una voz cálida y comprensiva que actuó como bálsamo para las heridas aún abiertas. Su propia lucha contra las dinámicas tóxicas de nuestra familia, su decisión de alejarse de la codicia y el resentimiento, resonaban en mí. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse, me había dicho, y esas palabras habían sido un faro en mi propia oscuridad. Su valentía al renunciar a la herencia familiar, sellada en aquel sobrecerrado con su carta, era un testimonio de su integridad, una lección silenciosa de dignidad que había absorbido con gratitud. Ella entendía la necesidad de preservar la propia cordura, de construir un espacio seguro donde el alma pudiera sanar. El sol ascendía, proyectando largas sombras a través de los ventanales. La mansión, mi santuario, se sentía menos como una fortaleza y más como un refugio. Un lugar donde las cicatrices podían curarse, donde la soledad elegida era un bálsamo, no una condena. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de dolor, sino la capacidad de reconstruirse a pesar de él. El camino había sido arduo, lleno de tropiezos y desilusiones, pero cada paso, por doloroso que fuera, me había conducido a este momento de serena determinación. La vida, a pesar de las embestidas de un pasado que se negaba a desaparecer por completo, se presentaba ahora con un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de mi propia voluntad. Decidí salir a caminar por los extensos jardines. El aire fresco de la mañana era revitalizante. Los rosales, que había plantado con esmero el año anterior, comenzaban a mostrar sus primeras flores, pequeñas promesas de belleza y fragancia. Era un recordatorio de que, incluso después de un invierno largo y desolador, la vida siempre encuentra la manera de renacer. Pensé en mi hermano, en su arrogancia y en la falsedad de sus intenciones. La última vez que nos habíamos cruzado fue en un evento social, donde su mirada había escaneado mi atuendo, evaluando mi aparente éxito con una mezcla de envidia y desdén. No había rastro de afecto, solo la familiar competencia que había marcado nuestra relación desde la infancia. Me detuve junto a un viejo olivo, cuyas ramas retorcidas parecían contar historias de años y experiencias. Bajo su sombra, sentí una profunda conexión con la tierra, con la quietud del momento.
Había pasado tanto tiempo luchando contra las corrientes familiares, tratando de encontrar mi propio camino en medio de sus aguas turbias. Ahora, en esta soledad elegida, encontraba una paz que nunca había conocido. La autosuficiencia no era solo financiera, era emocional, era espiritual. Era la libertad de ser quien era, sin las cadenas del juicio o la expectativa ajena. Mi mirada se posó en el teléfono móvil antiguo que yacía en mi bolsillo. Lo saqué, sopesándolo en mi mano. Había sido un conducto para tantas conversaciones vacías, tantas súplicas veladas. Ahora, era solo un objeto, un vestigio de un tiempo que ya no me definía. No había necesidad de revisarlo, ni de buscar validación en sus notificaciones. Mi valor no dependía de una llamada o un mensaje. El sol se elevaba más, bañando los jardines en una luz dorada. El aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres llenaba el aire. La mansión, con su historia silenciosa, se alzaba detrás de mí, un testigo mudo de mi transformación. Ya no era la persona que buscaba desesperadamente ser aceptada. Era alguien que se había encontrado a sí mismo, alguien que había aprendido a valorar su propia compañía. El camino había sido solitario, pero no en vano. Cada paso, cada desafío, me había fortalecido. La vida, con sus cicatrices y sus triunfos, se extendía ante mí, un vasto horizonte de posibilidades, esperando ser explorado con la serenidad de quien ha encontrado su propio norte. El sol ya se había elevado por completo, disipando las últimas sombras de la noche y bañando los extensos jardines en una luz dorada y prometedora. El aire fresco de la mañana, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres recién abiertas, era un bálsamo para el alma. Los rosales que había plantado con tanto esmero el año anterior, después de un invierno largo y desolador, comenzaban a mostrar sus primeras flores, pequeñas promesas de belleza y fragancia que me recordaban la resiliencia de la vida. Cada capullo era un testimonio de que, incluso tras la desolación, el renacer era posible. Me detuve junto a un viejo olivo, cuyas ramas retorcidas parecían contar historias de años y experiencias, de estaciones pasadas y futuras. Bajo su sombra, sentí una profunda conexión con la tierra, con la quietud del momento presente. Había pasado tanto tiempo luchando contra las corrientes familiares, tratando de encontrar mi propio camino en medio de sus aguas turbias y engañosas. Ahora, en esta soledad elegida, encontraba una paz que nunca antes había conocido. La autosuficiencia no era solo financiera, sino también emocional y espiritual. Era la libertad de ser quien era, sin las cadenas del juicio constante o la expectativa ajena que tanto me habían lastrado. Mi mirada se posó en el teléfono móvil antiguo que yacía en mi bolsillo. Lo saqué, sopesándolo en mi mano. Había sido un conducto para tantas conversaciones vacías, tantas súplicas veladas y exigencias implícitas. Ahora, era solo un objeto, un vestigio de un tiempo que ya no me definía, un recordatorio de las batallas pasadas. No había necesidad de revisarlo, ni de buscar validación en sus notificaciones silenciosas. Mi valor no dependía de una llamada o un mensaje, ni de la aprobación de aquellos que nunca supieron ver más allá de sus propias ambiciones. El sol ascendía más, su luz dorada filtrándose entre las hojas del olivo, creando un mosaico de luz y sombra a mis pies. La mansión, con su historia silenciosa y sus muros cargados de recuerdos, se alzaba detrás de mí, un testigo mudo de mi transformación. Ya no era la persona que buscaba desesperadamente ser aceptada, que anhelaba un atisbo de afecto genuino que nunca llegó. Era alguien que se había encontrado a sí mismo, alguien que había aprendido a valorar su propia compañía y a construir su propio refugio. El camino había sido solitario, sí, pero no en vano. Cada paso, cada desafío superado, cada desilusión absorbida, me había fortalecido. La vida, con sus cicatrices y sus triunfos, se extendía ante mí, un vasto horizonte de posibilidades, esperando ser explorado con la serenidad de quien ha encontrado su propio norte, su propia brújula interior. De repente, un sonido rompió la quietud del jardín. Un coche, un modelo que reconocí al instante por su ostentación, se acercaba por el camino de grava hacia la mansión. Mi corazón dio un vuelco. Era el coche de mi hermano. No esperaba su visita, ni la de nadie de mi familia. La última vez que nos habíamos cruzado, su mirada había escaneado mi atuendo, evaluando mi aparente éxito con una mezcla de envidia y desdén. No había rastro de afecto, solo la familiar competencia que había marcado nuestra relación desde la infancia. Observé desde la distancia cómo bajaba del vehículo. Vestía un traje impecable, como siempre, pero su porte denotaba una incomodidad subyacente. Se detuvo un instante, contemplando la mansión, su expresión una mezcla de sorpresa y, quizás,
un atisbo de resentimiento. Caminó hacia la puerta principal, su paso firme pero vacilante. Mi primer impulso fue esconderme, evitar el encuentro. Pero entonces recordé las palabras de Elena. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse. Y yo me había alejado. Había construido mi propio espacio seguro, mi santuario. Ahora, ya no sentía la necesidad de huir. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me dirigí hacia la entrada principal, mi paso decidido. Allí estaba él, esperando, con esa impaciencia que siempre lo caracterizaba. Al verme, su expresión cambió, una mueca de sorpresa mezclada con algo que podría haber sido vergüenza, o quizás solo cálculo. «Hola», dijo, su voz sonando extrañamente forzada. «Vengo bueno, a ver cómo estabas». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Estoy bien, gracias. ¿Y tú?» El silencio se extendió entre nosotros, cargado con el peso de años de resentimiento y malentendidos. El sol seguía brillando, indiferente a la tensión que emanaba de nuestro encuentro. Había pasado mucho tiempo, y las heridas, aunque habían sanado, habían dejado cicatrices profundas. Ahora, solo quedaba la constatación de que, para ellos, el tiempo solo había avanzado cuando vieron la prosperidad que yo había construido en mi soledad. Era demasiado tarde para lamentaciones. El sol seguía brillando, indiferente a la tensión que emanaba de nuestro encuentro. Mi hermano, con su habitual impaciencia, se removió. «Bueno, ya que estás aquí», comenzó, su mirada recorriendo la mansión con una mezcla de asombro y recelo. «Supongo que podríamos hablar de algunas cosas. Cosas de familia». Sonreí de nuevo, esta vez con una frialdad que no intenté ocultar. «Familia», repetí, la palabra sonando hueca en el aire matutino. «¿Qué familia, exactamente? ¿La que me abandonó cuando más los necesité? ¿La que solo reaparece cuando detecta una oportunidad?» Su rostro se contrajo. «No digas eso. Las cosas eran complicadas en aquel entonces. Tú no entiendes». «No entiendo», lo interrumpí, mi voz firme pero controlada. «Entiendo perfectamente. Entiendo la codicia, el resentimiento, la falsa piedad. Lo he vivido toda mi vida. Y tú, como siempre, te has beneficiado de ello». Me acerqué a la puerta principal, abriéndola de par en par. «Pasa», le dije, mi tono invitándolo a entrar, pero con una advertencia implícita. «Ya que has venido hasta aquí, podemos hablar. Pero no esperes que olvide. No esperé que perdone fácilmente». Entró con vacilación, sus ojos escudriñando cada rincón de la entrada, cada detalle de la arquitectura que él, en su momento, había despreciado. El contraste entre su traje caro y la solidez discreta de mi hogar era evidente. Era un recordatorio de que, mientras él buscaba la aprobación externa, yo había construido mi propia fortaleza interior. Una vez dentro, el silencio volvió a cernirse sobre nosotros. El eco de sus pasos sobre el mármol resonaba en la vastedad del vestíbulo. Yo me apoyé en el marco de la puerta, observándolo. Parecía un extraño en su propia historia, un actor que había olvidado su papel. «Elena», dijo de repente, su voz más suave ahora, casi suplicante. «Elena me dijo que te había contactado. Ella está bien». «Elena está fuerte», respondí, sin darle más detalles. «Y ha tomado sus propias decisiones. Decisiones que tú y el resto de la familia nunca podríais comprender». Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sé que las cosas se pusieron feas. Pero, la herencia. Es algo que nos pertenece a todos. No puedes simplemente apropiarte de todo». Una risa amarga escapó de mis labios. «Apropiarme de todo», repetí. «Es curioso cómo cambian las perspectivas, ¿no crees? Cuando yo era la oveja negra, la que no encajaba, la que no merecía nada, nadie hablaba de herencia. Hablaban de decepción, de fracaso. Y ahora, porque he construido algo propio, algo sólido, de repente me recuerdan la familia y lo que nos pertenece». Me acerqué a la mesa auxiliar, donde descansaba el sobrecerrado con la carta de renuncia de Elena a la herencia familiar. Lo tomé con delicadeza. «Esto», dije, sosteniéndolo en alto, «es lo que significa la dignidad. Es lo que significa tener principios. Algo que, al parecer, se ha perdido en esta casa». Mi hermano me miró, sus ojos fijos en el sobre, una mezcla de incredulidad y rabia contenida en su rostro. Sabía que él también había recibido su parte,
y probablemente la había dilapidado o invertido de forma imprudente, como siempre. No entiendes lo que significa estar bajo la presión de nuestra madre, balbució, intentando justificar su comportamiento, el de todos. Ella siempre quiso lo mejor para la familia. Para su legado. Su legado, reflexioné en voz alta. Un legado de resentimiento, de envidia, de manipulación. Un legado que tú has perpetuado. Yo elegí un camino diferente. Un camino que me ha costado mucho, sí, pero que es mío. Y no estoy dispuesta a compartirlo con quienes solo saben tomar, sin nunca dar. El sol continuaba su ascenso, inundando el vestíbulo con una luz que, irónicamente, hacía que las sombras del pasado parecieran aún más profundas. Mi hermano se quedó allí, inmóvil, como si las palabras hubieran solidificado sus pies al mármol. Yo, por mi parte, sentía una calma profunda, la serenidad de quien ha enfrentado a sus demonios y ha salido victoriosa. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo, de una vez por todas. La familia me había abandonado, sí, pero en esa ausencia había encontrado mi verdadera fuerza. Y ahora, cuando venían arrastrándose, no era por afecto, sino por la sombra de mi éxito. Y eso, me di cuenta, era la mayor victoria de todas. El sol, ahora en su cenit, bañaba la entrada de la mansión con una luz implacable, revelando las grietas invisibles que el tiempo y la negligencia habían dejado en la piedra. Mi hermano, inmóvil, seguía siendo un monumento a la indecisión, un reflejo de la fachada que siempre había sostenido. La carta de renuncia de Elena, aún en mi mano, se sentía como un peso ligero, una declaración de principios que él y los demás nunca habían comprendido. Habíamos llegado a un punto muerto, un silencio denso cargado con el peso de años de expectativas rotas y resentimientos acumulados. Con un suspiro que pareció liberar una parte de la tensión que me oprimía, di un paso atrás, abriendo aún más el camino hacia el interior. Si has venido a hablar de la herencia, dije, mi voz desprovista de emoción, deberías saber que ya no hay nada que discutir. Elena ha renunciado a su parte, y la mía es mía. La he ganado, no me ha sido entregada como un derecho de nacimiento. Su mirada se fijó en el sobre, luego en mí, y finalmente recorrió de nuevo el vestíbulo, como si esperara encontrar algún indicio de que todo esto era una broma cruel, un espejismo. No puedes hacer esto, logró decir, su voz rasposa. Mamá, ella nunca hubiera querido esto. Mamá, repetí, y esta vez la amargura fue palpable. Mamá siempre quiso lo que ella creía que era mejor. Y su definición de mejor siempre implicó control, manipulación y la supresión de cualquier individualidad que no se ajustara a su molde. Yo ya no vivo bajo su sombra, ni bajo la tuya. Me di la vuelta y caminé hacia el salón principal, un espacio que había rediseñado por completo, llenándolo de luz y arte moderno, un reflejo de mi propia evolución. Mi hermano me siguió, su paso ahora más decidido, como si la mera presencia de la riqueza tangible lo impulsara a seguir adelante. Se detuvo en el umbral, observando el espacio con una mezcla de asombro y envidia apenas disimulada. Es diferente, admitió, la palabra saliendo con dificultad. Sí, lo es, asentí, dirigiéndome hacia la gran ventana que daba al jardín. El sol seguía brillando, pero ahora la luz se filtraba a través de los árboles con una calidez que invitaba a la reflexión, no a la confrontación. Es diferente porque lo construí yo. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio. No fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si estaba cometiendo el mismo error que todos los demás, pero a mi manera. Pero encontré mi propia brújula. Me giré para mirarlo, y en sus ojos vi un atisbo de la persona que solíamos ser antes de que las ambiciones familiares y las expectativas sociales nos separaran. Había una vulnerabilidad allí, una fragilidad que, en otro tiempo, me habría impulsado a ofrecer consuelo. Pero esa persona, la que buscaba desesperadamente la aprobación, ya no existía. No vine aquí para discutir, ni para pedirte nada. Continué, mi tono más suave ahora, pero firme. Vine porque, a pesar de todo, eres mi hermano. Y pensé que, tal vez, después de tanto tiempo, podríamos tener una conversación honesta. Pero parece que eso sigue siendo un lujo que no podemos permitirnos. Se acercó a la mesa de centro, donde reposaba una botella de Cava Brut Nature que había abierto para celebrar mi propia independencia hacía unas semanas. La tomó, sus dedos acariciando el cristal frío. Siempre te envidié, confesó, su voz apenas un murmullo. Tu forma de ser. Siempre tan segura, tú misma. Yo nunca pude serlo. Era una confesión inesperada,
un pequeño rayo de verdad en un mar de pretensiones. Lo observé, y por un instante, vi al niño que compartía secretos conmigo bajo el viejo olivo, antes de que el mundo y sus complejidades lo moldearan en la persona que era ahora. No es envidia lo que te define, le dije, acercándome a él. Es la falta de valentía para buscar tu propio camino. La vida te ha dado muchas oportunidades, y las has desperdiciado persiguiendo fantasmas. Yo elegí la soledad para encontrarme a mí misma, y en esa soledad encontré la fuerza para ser libre. Tomé la botella de sus manos y la coloqué de nuevo en la mesa. No hay resentimiento en mí, al menos no ya, añadí. Solo la comprensión de que cada uno debe forjar su propio destino. Y el mío, ahora, está aquí. En esta casa, en mi vida. Un camino que construí lejos de las sombras que me lastraban. Se quedó en silencio, la mirada perdida en algún punto del pasado, o quizás en el futuro incierto que se extendía ante él. Yo, por mi parte, sentí una profunda paz. Había llegado el momento de cerrar este último capítulo, de dejar ir las últimas ataduras que me unían a un pasado que ya no me definía. La familia me había abandonado, sí, pero en esa ausencia había encontrado mi verdadera fortaleza. Y ahora, cuando venían a buscarme, no era por amor, sino por el eco de mi propio renacer. Era, en efecto, demasiado tarde para ellos. La puerta a mi vida, la vida que yo había construido, estaba cerrada para aquellos que solo sabían pedir, sin nunca entender el valor de dar. Mi fortaleza era ahora mi santuario, y mi soledad, mi más preciada compañía. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.